Algo súper importante para precisar por si a alguien no le ha quedado claro. El autor de Mateo está usando la Septuaginta para relacionar los relatos de Agitofel y el de Judas. No está usando el texto hebreo, sino la Septuaginta. Es que de repente, como desde el mundo más mesiánico, se espantan que el Nuevo Testamento utilice la Septuaginta y no el texto hebreo. Un cordial saludo, amigos de Investigando la Historia. Continuamos esta Semana Santa 2025 en ILH y este es nuestro tercero invitado, Magister Levi. Ya saben que primero estuvo Jesús Barrio, Juanfra Rodríguez y ahora nuestro querido Magister Levi. ¿Cómo estás, Levi? Bien, perfecto, perfecto. ¿Quién es el cuarto, por curiosidad? Javier ¿Quién va detrás? Salazar. Ah, joder, buen equipo. Entonces, estamos los tres Sí, justos ahí, los tres juntos. sí. Bien, bien, bien. Bueno, hoy iba a traer otro tema, pero Carla me dijo que era demasiado extenso, que era el tema de la pasión histórica, ¿no? Que en algún momento la tenemos que tratar, porque claro, yo intenté traer el premarcano, una hipótesis premarcana, y claro, era demasiado largo y me dijo algo más corto. Dije, vale, ok, algo más corto, la muerte de Judas, 13 páginas. Algo más corto, 13 páginas. Pero bueno, he conseguido hacer 13 páginas en total, que luego las vais a ver ahora mismo en pantalla, en la cual vamos a ver cómo hay una tipología, es decir, vamos a ir atrás en el tiempo. ¿Te acuerdas, Carla, cuando vimos en la genealogía de Mateo que relacionaban numéricamente con la gematria el Sí, 14, que era 6 más 4, ¿te acuerdas? de Lucas, 4 más 6 sí. más 4, que son 14 por las generaciones. Pues aquí vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que Mateo va a intentar relacionar los sucesos que tiene David con los sucesos que tiene Jesús. Y lo va a narrar igualmente. Es decir, la traición de Agitofel va a ser la misma que tiene con Judas y va a ir a los mismos lugares a los que fue también David. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo claramente ambos sucesos tienen un paralelo. Hasta el punto de que vamos a ver que coincide en el griego un texto con el otro. Es decir, tiene el texto delante y está escribiendo con el texto delante. Lo vamos a ver al final del todo. Luego también vamos a ver cómo hay dos narraciones, que la segunda muerte, la de Hechos, está basada en Antíoco IV Epífanes y segundo de Macabeos. Pero la que nos importa en total es Agitofel, porque lo que vamos a ver es cómo el autor, que solamente sabe que Judas traicionó a Jesús, va a utilizar la narrativa. ¿Cuál narrativa? La que vemos en segundo de Samuel. Ojo, que ahí al final, cuando a Jesús suceden todos los sucesos, es decir, vamos a ponernos en perspectiva o en contexto, desde la última cena hasta que Jesús es apresado, todo ese relato se va a basar en la revuelta de Absalón, es decir, la traición de Agitofel. Y esto es lo que va a utilizar Mateo para explicar la traición de Judas y todos los sucesos. Va a decir, para que se cumpliese y, no va y nadie sabe qué se tiene que cumplir ahí. Pero hoy vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir al ver esta relación y este paralelo entre otro personaje y otro, que es una tipología. Así que cuando quieras, puedes poner Ajá, bueno, el eso es lo texto. bueno de Levi compartiendo acá en el canal Investigando la Historia, porque nos trae diapositivas y nos ayuda muchísimo para entender aún más esto que a lo mejor suena complejo, pero no, no Sí. es tan complejo. Las diapos ayudan mucho, así que vamos a compartir pantalla. Bueno, Súper. esa es la muerte de Judas, Agitofel y Antíoco IV Epífanes. Esto es conocido. He puesto ahí Magister Levi investigando la historia porque es para hoy, claro, evidentemente. Obvio. Tenemos la primera muerte de Judas que ocurre en Mateo 27:5, que lo vais a ver ahora en continuación. Eso es para el día de hoy. Es fácil, no os preocupéis, lo vamos a hacer rápido y es fácil. La primera muerte aparece en 27:5, ahorcamiento, ¿no? Y la segunda tenemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es efectos de una caída. Mateo 27:5 nos dice, entonces arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hechos 1:18 nos dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí vemos pues dos versiones que, como he puesto ahí, no pueden ser verdaderas a la vez, porque, digámoslo así, dos no pueden ser verdaderas. La primera, que se apoya en el Antiguo Testamento. En Mateo 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata. La segunda se apoya en el apóstol Pedro, en su discurso que pronuncia antes de la elección de Matías como sustituto de Judas digamos, en el colegio o cuando están decidiendo sobre el tema de los 12 al sustituir a Judas. El ahorcamiento de Judas es un evento creado
a imitación de lo sucedido con Agitofel, que traicionó al rey David y luego se ahorcó, comido por los remordimientos en 2 de Samuel 15 del 1 al 37 y 17 23. Todo esto lo vamos a explicar punto por punto, es decir, que aquí nadie se pierda, no se preocupe. Con el griego entre paréntesis, para que vayamos al original. No hace falta, ¿no? Por si lee Carla, no hace falta leerlo. Ya lo he puesto yo ahí todo, así que no, es sencillo. La primera parte, David en el arresto y la muerte de Judas, ¿vale? Después de la última cena, como ya os dije, primero nos tenemos que ir a la última cena. Empezamos desde la última cena. Después de la última cena, Jesús sale de Jerusalén al Monte de los Olivos, lo tenemos en Mateo 26:30, donde ora, y luego es apresado por las autoridades, ¿no? Nuestra primera pista sobre la orientación davídica de Mateo, que siempre Mateo va a intentar relacionar a Jesús con David, es el escenario, el Monte de los Olivos. Luego lo vamos a ver por qué. Este lugar recibe una mención sorprendente o escasa en el Antiguo Testamento, que según Samuel 15:30, 15:18 y Zacarías 14:4. De sus dos referencias, una se refiere a las tribulaciones de David al comienzo de la revuelta de Absalón, lo que se estaba comentando antes. Después de que su hijo Absalón se levante contra él, el rey y su casa huyen, saliendo de Jerusalén. Ojo, estamos utilizando la Septuaginta, por eso lo veis en griego. Y llegando al Monte de los Olivos, que ahí lo veis escrito en griego, segundo de Samuel 15:16 al 30. Similarmente, en Mateo, Jesús y sus seguidores salen de Jerusalén y llegan al mismo lugar. Recapitulamos. Después de que su hijo Absalón se levanta contra el rey y su casa huyen saliendo de Jerusalén y llegando al Monte de los Olivos. Similarmente, Mateo, Jesús y sus seguidores salen de Jerusalén y llegan al Monte de los Olivos. Como reconoció Cirilo de Jerusalén, el escenario de Jesús está calculado para reflejar el de David. Esto es Catequesis 2.12. Después de la insurrección de Absalón, aunque había muchos caminos para que David escapara, eligió huir por el Monte de los Olivos, en pensamiento, por así decirlo, invocando al Redentor. Ojo, que aquí vemos como Cirilo de Jerusalén nos está diciendo que David estaba realizando la misma acción que Jesús. Ya vemos aquí que Cirilo es el que está uniendo a Jesús y a David. Es decir, que esto no es nada nuevo, lo vamos a ir viendo. Vamos a ir luego paso por paso. Es decir, primero os he puesto como las escenas y luego vamos a ir línea por línea, ¿vale? De camino al Monte de los Olivos, David se encuentra con Itai el Geteo. A pesar de las protestas, Itai respondió al rey y dijo que apoyaría su causa, incluso hasta la muerte. Eso está en 2 de Samuel 15:21. No ponemos todos los textos, pues si no estamos hasta mañana, pero para que la gente, por si quiere agarrar las citas. Y los hombres de Itai se unen a él. Es retomada nuevamente por Pedro. Viajando por la misma ruta con su maestro, él similarmente respondió y dijo que iría con Jesús aunque tenga que morir contigo, en Mateo 26:35. Y todos los demás discípulos están de acuerdo, pero mientras un siervo demuestra ser fiel, Itai lucha por David en la guerra civil, que es 2 de Samuel 18:2, el otro demuestra ser débil, como Jesús predice en Mateo 26:34. Una vez en el monte, Jesús alude al Salmo 43, un salmo de David, que según la tradición rabínica posterior se va a referir al hijo de David. Así lo comentan siempre en la patrística cristiana, los cristianos y tal. Bueno, perfecto. Jesús se lamenta con las palabras del salmo, que es Mateo 26:38, Salmo 41:6, todo esto de la Septuaginta, ojo, expresando su angustia a sus discípulos. Esta muestra de emoción tan rara en el mundo de la Biblia emula otra, que es David. Llega al monte de los olivos en angustia emocional llorando mientras caminaba, segundo Samuel 15:23-30. Ahora que David y Jesús han llegado al mismo lugar, en la misma condición, vamos a estrechar los paralelos. Ojo, que todo esto lo estoy hablando, que es también patrística cristiana y teología. Es decir, que yo esto no, digámoslo así, esto no es que los judíos dicen no. O sea, me refiero, aquí vemos que es teología, vemos que también es patrística cristiana, lo digo por si hay alguno que luego siempre nos escriben cosas raras. Una vez en el Monte de los Olivos, Jesús, porque claro, he puesto esto en la Septuaginta para que luego no nos digan nada. Jesús cae rostro en tierra y llora, tal como hizo David. La fatiga de los seguidores de Jesús se enfatiza repetidamente, al igual que la fatiga de los seguidores de David. Jesús, sintiendo que su hora ha llegado, ordena a sus discípulos: levantaos, vámonos. La directiva es fuera de lugar en Mateo, ya que Jesús, las palabras, que son una reacción mateana de 26:33, son comunes en 1 Samuel, 2 de Reyes y Mateo. Por ejemplo, ahí hemos puesto algunos autores y también hemos incluido Midrash y Tof 1, los Salmos 42-43 y Mateo, que proporcionan los usos más tempranos, ¿no? Aquí vemos cómo Mateo está utilizando
digámoslo así, las mismas palabras y la misma conjunción que se está utilizando también en la Septuaginta. Luego vamos a ver más en detalle el tema del griego y la filología, ¿no? Mateo refuerza este vínculo con David utilizando las mismas palabras, la misma conjunción, luego lo vamos a ver literalmente en el texto, así que nadie se preocupe. Solamente meteos en la película, en el desarrollo de la obra. Josefo también lo usa, en Salmo 43.5, para el estado emocional de David, y la conexión Jesús-David es notada por Isaac Ambrós. Es decir, aquí hay un montón de autores, os he citado a todos. Mateo 26.39, segundo Samuel 15.31 de la Septuaginta, oración al Señor, seguida, etcétera, etcétera, Josefo, vale, perfecto. Y los discípulos, de hecho, no van a ninguna parte. Mirando la narrativa de David, sin embargo, una explicación está a mano. David, similarmente, instó a sus seguidores, levantaos, huyamos. Estos paralelos confirman aún más lo que dice Raymond Brown, que esta historia de David ofrece un trasfondo para toda la escena de Getsemaní. Notablemente, todos los paralelos anteriores han sido preservados por Mateo de Marcos. Es decir, a pesar de que viene de Marcos Mateo, él ha intentado este paralelo con David. Con este contexto davídico finalmente establecido, Mateo amplifica la tipología davídica que existe en Marcos. Es decir, la amplifica, porque ya vemos desde la genealogía, que lo vimos con los números, va a intentar identificar a David con Jesús. Entonces, ahora tenemos la tradición de Judas. Os lo he puesto por títulos, es decir, desde arriba que vemos del todo, que vemos que David en el arresto, es decir, la muerte de Judas, todo cómo se desarrolla, cómo van, digámoslo así, al Monte de los Olivos. Ahora, la traición de Judas. Mientras Jesús ordena a sus discípulos, levantaos, vámonos, una gran multitud con espadas y palos llega al Monte de los Olivos, y es este lugar donde Jesús es traicionado por su discípulo Judas. El lugar y el acto de traición adquieren más, vamos a decirlo, más significado o relevancia, o vamos a decirlo así, más importancia, ¿no? Relevancia, perdón, más importancia cuando se ven junto a la revuelta de Absalón en el Monte de los Olivos. David descubre la traición de Agitofel. Aquí es donde está lo importante. La traición de Judas a Jesús, como otras tantas en Mateo, se toma del guión del Antiguo Testamento, hasta el punto del que el procedimiento de Judas para capturar a Jesús sigue el mismo modo el consejo de Agitofel para capturar a David, después de desertar a Absalón. Agitofel propone lo siguiente: tomar un grupo de noche y caer sobre David cuando estuviera cansado. Luego dice, herid al rey y todo el pueblo que estaba con él huirá. Lo que Agitofel aconsejó, Judas lo hace. Él toma un grupo de noche y cae sobre Jesús cuando está angustiado y sus discípulos están cansados. Solo el pastor es herido y todo el pueblo que está con él huye. Eso lo tienes en traición de Judas, por si todo bien, ¿no, Carla? Vale. Sí, todo bien. Vale, perfecto. Entonces nos dice lo siguiente, vemos lo siguiente. Agitofel tiene un plan, Judas sigue el mismo plan. Lo mismo. Judas lo hace. Toma un grupo de noche y tal, bueno. Y cae sobre Jesús cuando está angustiado y sus discípulos están cansados, solo el pastor es herido y todo el pueblo que está con él huye. Dado que Agitofel nunca pudo llevar a cabo su plan, la traición de Judas activa lo que estaba latente en esta, digámoslo así, tradición davídica. Pero hay diferencias, evidentemente. El Jesús de Mateo, en cierto sentido, más grande que David, ya que mientras que Agitofel emboscaría a David por sorpresa y así David se levanta para huir, el Jesús de Mateo anuncia magistralmente, porque claro, tiene profecía, la llegada de su traidor, levantándose para encontrarlo. Es decir, evidentemente te van a decir, Jesús va a revivir lo mismo que vivió David, pero evidentemente Jesús es superior. Y donde aquí no sucedió este plan, aquí va a suceder. Es decir, Jesús va a hacer un cumplimiento de aquellas cosas que no se ajustaron bien en David. Lo vamos a ver luego después, que nadie se preocupe. Ahora vemos el beso de la muerte. Judas entonces besa a Jesús, identificando a aquel que los soldados deben apresar, y el beso de Judas pudo haber parecido extraño a los lectores del primer siglo. Aquí hemos puesto tradición rabínica, aquí sí, ¿vale? Aquí sí nos pueden decir algo, pero es para apoyar, no es nada Illuminati ni nada raro. Como se comenta en el Éxodo Rabá, o Semos Rabá, todo beso público es indecente. El beso impropio de Judas se hace aún más extraño por la rara forma enfática que Mateo emplea. Aquí está utilizando besar tiernamente, abrazar, es decir, es extraño. Dado que el beso de saludo de Judas
probablemente no puede explicarse como la acción típica de un discípulo, y dado que esta perícopa está repleta de tantas referencias a David, esto se puede explicar como con Joab. Durante el levantamiento de Sheba, que David teme será peor que la reciente revuelta de Absalón, el antiguo general de David, Joab, es enviado al frente norte donde se encuentra con su rival político, Amasa. Después de extender un saludo fraternal, Joab agarra a Amasa por la barba, lo besa tiernamente, igual que aquí, y lo apuñala fatalmente. Ojo que lo estoy poniendo en griego para que lo veáis que coincide con el de arriba. Como dijo Matthew Henry, el beso de Joab y el de Judas fueron muy parecidos. En ambos, el traidor sale de Jerusalén con un gran grupo, cae sobre su hermano, lo saluda, lo agarra, lo besa y provoca su muerte. Además, añadiendo su fuente marcana, Mateo pone salve en los labios de Judas. ¿Por qué? Porque este saludo cotidiano puede funcionar como otra señal intertextual para los lectores. El saludo, beso y traición de Judas, recuerden el saludo, beso y traición de Joab. Hugo Grocio, en anotaciones del Evangelio, explica el pasaje e incluso hace que Jesús le diga a Judas, ¿por qué vienes y me besas? No es por la misma razón que Joab se acercó a Amasa hace mucho tiempo. Es decir, vemos que todas estas relaciones en el tiempo la han ido viendo diferentes personajes, es decir, no solamente nosotros. Ahora hemos puesto Taipei, que es compañero. Si Mateo extrae las líneas y acciones de Judas del Antiguo Testamento, su Jesús es consciente del papel davídico en el que ha sido elegido. Ingeniosamente muestra esto en su respeto al beso de traición de Judas dirigiéndose a él como compañero amigo. Ojo, aquí, antes de hablarlo, vamos a explicarlo. Aquí se ha intentado exponer que, lo voy a explicar para que se entienda, Raymond Brown lo dice, que el término amigo o compañero se utiliza más bien como una especie de ironía. Pero vamos a ver que no es en términos de ironía. Vamos a ver que Juan Calvino estaba más cerca de lo que podría ser, utilizando en este caso otra vez la literatura rabínica, pero como siempre, para apoyarnos en lo que ya está escrito. Es decir, para que luego no nos digan nada. La edición de Mateo, de compañero, amigo, a Marcos nos hace preguntarnos por qué Jesús daría el apreciado nombre de amigo a un hombre que sabe que era su enemigo y que estaba a punto de traicionarlo. Es decir, ¿por qué le llama amigo? Esto lleva a Raymond Brown, a sugerir que el uso de Jesús como amigo o compañero se refiere irónicamente a otro personaje de la revuelta de Absalón, que es Husai. En el contexto de la unión de Agitofel a la conspiración contra el rey David y de la huida de David a través del Cedrón hacia la subida de los Olivos, Husai, que permanece leal al rey, es llamado Etairos de David, es decir, como un compañero, un amigo. Y luego, sospechado por Absalón como tal, el uso de Kairos para el seguidor leal en esa historia puede aumentar la ironía de que Judas sea llamado aquí Kairos por el hijo de David. Ojo, a la luz del escenario davídico de la narrativa del arresto, el argumento de Brown, estas citas que veis ahí, porque se ha extraído literalmente de la muerte del Mesías de Raymond Brown, por eso veis 36, 37, ¿vale? A la luz del escenario davídico, es decir, literal, de la narrativa del arresto, el argumento de Brown es Husai, el amigo de David, llega después de que David ora en el Monte de los Olivos y descubre que ha sido traicionado, que es el contexto preciso en el que Jesús llama a Judas amigo, compañero. Ahora, como os he dicho, hay ironía o tiene razón Calvino. Juan Calvino. Juan Calvino sugiere que Cristo no emplea una ironía cuando lo llama amigo. En cambio, amigo se refiere a los Salmos 41 y 55. Siendo un amigo íntimo que se sentaba a su mesa, se había convertido en un traidor. Como se había predicho en el Salmo, si un extraño hubiera hecho esto, podría haberlo soportado. Pero ahora mismo, ahora mi amigo privado y familiar, con quien tomé comida agradablemente, que me acompañó al templo del Señor, ha preparado trampas contra mí. Para Calvino, el amigo es el traidor de David en los Salmos. ¿Se entiende? Es decir, no es que lo haga irónicamente, sino que está citando los Salmos por ese traidor que come junto a él. Pongo como opción que apoya a Calvino la tradición rabínica. Vamos allá. Solución en la tradición judía. La propuesta de Calvino se fortalece apelando a la literatura rabínica, en la que Agitofel es conocido en todas partes como el amigo de David en los Salmos, lo que estábamos comentando.
Salmo 41:9. Mi amigo familiar que comía de mi pan ha levantado su calcañar contra mí. Salmo 55:14. No son enemigos los que me enfrentan, sino tú, mi igual, mi compañero, mi amigo familiar. A menudo se combinaban y se usaban para referirse a Agitofel en texto rabínico. Entonces, nos vamos a la Misná, el traidor amigo del Salmo 55 también se identifica como Agitofel en la voz 6.3. La tradición creció en el Talmud de Babilonia, que combina los Salmos 41 y 55 para llamar a Agitofel no solo el amigo de David, sino también su discípulo. Vemos que todo estamos haciendo un círculo, todo llega a lo mismo, ¿te has dado cuenta? El Midrash al Salmo 55 informa que David no tuvo mayor amigo que Agitofel, aumentando la amargura de su traición. El Targum al Salmo 55 llega incluso a insertar a Agitofel directamente en el texto, nombrando inequívocamente al amigo de David, y la conclusión es clara. ¿Cuál es? En gran parte de la literatura judía sobre los Salmos 41 y 55, Agitofel, o Aitofel, porque yo lo pongo con H y con J, porque en la Reina Valera está con H y otras no, es el amigo cuya proximidad hace su perfidia aún más mordaz. Esto es claro, es decir, está utilizando el Salmo, y vemos que hay una tradición rabínica, y en el Targum, que era conocido, etcétera, etcétera, de que se le llamaba amigo a este Agitofel. Entonces vemos cómo está utilizando también el Targum, en cierto modo, para representar esto. Y aquí, Carla, no sé si te atreves, luego después... Ay, me digo doble, si no. Ajá. No, te iba a decir, Carla, que voy a hablar el de la espada y me gustaría ver si te animas a leer el autosacrificio después, ¿vale? Ok, ¿Vale? ok. ¿Me Hay una parte escuchas? del autosacrificio. Sí, yo leo el de la espada, que a mí me parece importante, porque vas a ver por qué. Te lo voy a explicar luego. Espera. Entonces nos vamos a ir a la espada. Los eventos en la narrativa del arresto. Ahora toman un giro violento. Ya lo conocéis todo, lo de la oreja y todas estas cosas, ¿no? La multitud armada pone manos sobre Jesús y lo apresa. Uno de los que estaban con Jesús saca su espada y corta la oreja de un miembro del grupo de arresto. Jesús, esto es Mateo 26:51. Jesús, sin embargo, refrena a su seguidor y repudia tal violencia con un aforismo. Todos los que toman la espada a espada van a morir o perecerán. 26:52. Así Jesús pregunta, ¿no crees que puedo invocar a mi Padre y Él me enviará más de 12 legiones de ángeles? 26:53. Jesús entonces se niega a recurrir a la violencia divina, apelando a la voluntad divina revelada en las Escrituras. 26:54. Al renunciar a la violencia o la represalia violenta, el Jesús de Mateo sigue a David. En la revuelta de Absalón, David, recién traicionado por su amigo, es luego abordado por Shimei, un descendiente desposeído de Saúl, que lanza maldiciones sobre su cabeza y le arroja piedras, humillándolo aún más. Como Jesús, David tenía poder para destruir a su enemigo. De hecho, el narrador se esfuerza por mostrar las diferencias de poder entre David, que viaja con 600 hombres y tiene hombres valientes a su derecha y a su izquierda que le pueden defender perfectamente, y Simei, que está solo en un lugar del desierto donde sería fácil deshacerse de él silenciosamente. Es decir, Jesús tiene legiones de ángeles y podría defenderse, pero no utiliza la violencia. David tiene 600 hombres, derecha e izquierda, pero no se defiende. Mientras Simei se burla de David como el hombre sanguinario, uno de los que están con él se ofrece a cortarle la cabeza a Simei, como el otro la oreja. Lo tenemos en la Septuaginta ahí como los he puesto, pero David lo refrena y, resignándose a la voluntad divina, una vez más muestra narrativas que avanzan al unísono. Hasta aquí vemos que paso por paso, siguen los pasos de David, revuelta de Absalón, Agitofel. Luego lo vamos a ver mucho más claro, porque vamos a ver los paralelos. Aquí abajo os he puesto una cita. En el Monte de los Olivos, el rey y su séquito son confrontados. Vale, perfecto. Segundo Samuel 16:9. Entonces Abishai, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Aquí vemos claramente cómo también está aquí, por si hay alguno que no recuerda este suceso, que a lo mejor es poco conocido. David, ahí sin querer lo he escrito mal, pero bueno, da igual, desaprueba y se niega a tomar represalias con su ejército, sometiéndose en cambio a la voluntad divina. La postura de Jesús de hágase tu voluntad surge repetidamente en Getsemaní. Similarmente, y como Josefo, porque aquí incluimos también a Josefo ahora,
Señala en su relato del episodio de Simei, David es capaz de refrenar su ira porque se somete a Dios, a la voluntad divina. Orígenes también comenta esto, cómo el rey soportó la insurrección de su hijo mansamente. Las observaciones de Josefo y Orígenes surgen de una lectura cuidadosa de la caracterización de David en la revuelta de Absalón. Allí David dice a sus hombres que dejen a Simei que maldiga, porque el Señor se lo dijo. Quizás Dios mirará mi humillación y me devolverá bienes en lugar de las maldiciones de hoy, segundo Samuel 16:10. Anteriormente dice, heme aquí que Dios haga conmigo según lo que es bueno a sus ojos, dice 26. Y en el clima de la guerra civil con Absalón, David vuelve a sorprender ordenando a sus hombres que perdonen al joven Absalón. Segunda de Samuel 18:5. Todo esto de la Septuaginta. El David de la revuelta de Absalón proporciona a Mateo un ancestro adecuado para Jesús, cuya postura al soportar la injusticia y la persecución es también, hágase tu voluntad. Como señala un catecismo, no nosotros, catecismo de principio del siglo XX, ahí está citado, sobre el episodio de Simei, David preferiría sufrir según la voluntad de Dios que ser aliviado en contra de su voluntad. Qué paciencia tan notable, David fue un tipo de nuestro Salvador. Vemos que están utilizando los paralelos. Vamos a ver que todo esto tiene una explicación en el autosacrificio que no sé si Carla se atreve a leerlo. Si la sumisión de Jesús se alinea con la de David, también lo hace su autosacrificio. Cuando el discípulo de Jesús blande su espada, Mateo usa un lenguaje peculiarmente escritural para describir sus acciones. Extendió su mano y desenvainó su espada. Un lenguaje casi idéntico aparece en las narrativas davídicas. En su mano extendida estaba su espada desenvainada. Jesús instruye a su seguidor: vuelve tu espada a su lugar. Asimismo, en las narrativas davídicas, a la figura que blande la espada se le dice que vuelva su espada a su vaina. El portador de la espada en la narrativa davídica, Primera de Crónicas 21:16, no es Abner, ni Joab, ni Abishai, sino el ángel destructor de Dios enviado para castigar a David por la ofensa de hacer un censo del pueblo. Según Samuel 24, del 1 al 25, Primera de Crónicas 21, capítulo 1 del 20 y capítulo 22:1. También, mientras que Jesús ordena a su discípulo envainar su espada, en la narrativa davídica es Dios quien ordena al ángel detenerse antes de destruir Jerusalén. Lo que hace el vínculo entre Jesús y David, como señalaron Ambrosio, Hugo Grocio y Matthew Henry, es la disposición de ambos a ofrecerse en nombre de otros. La literatura rabínica también recuerda que, tras el censo, David ofreció su vida en el monte, incluso sirviendo como víctima voluntaria. David sacrificó su propia vida por Israel. Asimismo, el relato de Josefo se centra en la abnegación del rey al intentar salvar a su pueblo. Después de su fechoría, a David se le da una elección de 3 cosas y delibera. El rey reflexionó que si pedía la hambruna, parecería a los demás que lo había hecho sin riesgo para sí mismo, ya que tenía mucho grano almacenado, pero con gran daño para ellos si, además, elegía sufrir 3 meses de derrota. Dirían que había elegido la guerra porque tenía los hombres más valientes a su alrededor, así como fortalezas, y por lo tanto no tenía nada que temer. Así que pidió una aflicción que es común a reyes y súbditos por igual, y en la que todos tienen igual razón para temer: la peste. Para Josefo, David decide sobre la base del autosacrificio, poniéndose atípicamente en peligro en solidaridad con su pueblo. En contraste, al principio de su reinado, David es recordado como egoísta, incluso poniendo a sus tropas, con Urías, en peligro para pecar con Betsabé, después de lo cual comentó sardónicamente: la espada devora tanto a uno como a otro, como lo dice 2 Samuel capítulo 11 del 14 al 25. Pero aquí, en la era de Ornán, David se entrega a la espada para salvar a su pueblo. David aprende el autosacrificio. Este es un David diferente al que invoca Mateo. Ahora vamos a entender todo. O sea, ¿cuál es el objetivo de Mateo? Porque claro, aquí hemos visto, sí, hay unos paralelos y alguien dirá, a ver, entonces, sabía Mateo que Judas le había traicionado a Jesús, pero utilizó como arquetipo, como tipo a, digámoslo así, a Agitofel, la revuelta de Absalón y todas esas cosas. Ojo, que Mateo va a ir más allá.
Porque Mateo va a tener un objetivo, porque él tiene un objetivo, que es que allá donde no llegó, no pudo llegar David, llega Jesús. Ajá. Claro. Ahora vamos a verlo. Importante para nuestra lectura de Mateo, David ofreció no solo a sí mismo, sino también la casa de su padre. Ojo, quedaos con esto, porque esto es lo más importante. De todo lo que hemos leído hasta aquí. Esta es la parte más importante, lo vuelvo a leer, porque si no os vais a perder. Por eso os lo digo, importante para nuestra lectura de Mateo, o sea, está ahí por algo. David ofreció no solo a sí mismo, sino también la casa de su padre, 2 Samuel 24:17, 1 de Crónicas 21:17. Pero Dios no aceptó la oferta de David de su propia vida, pero ¿y de la casa de su padre? Ajá. Ah, pues esto lo cumple Jesús, lo vamos a ver. Eso es lo que dice Mateo. Y en cambio se hizo una ofrenda quemada allí en el monte que David compró para la ubicación del templo. Es decir, hizo, digámoslo así, una ofrenda para en pos de él, ¿no? Como David, así Jesús, así como el primero fue el pastor que se ofreció a ser golpeado en lugar de estas ovejas como David, también es un pastor Jesús, igual que David, así también Mateo retrata a Jesús como el pastor golpeado en lugar de sus ovejas. Ya sabéis que siempre los cristianos hablan especialmente, digámoslo así, de Jesús como siervo sufriente, ¿no? La tradición cristiana posterior conecta el autosacrificio voluntario de David en el monte del templo con el propio sacrificio voluntario de Jesús en el mismo lugar, como se puede visualizar en la cueva de los tesoros. En el monte de Jebuseo, allí se colocó la cruz de Cristo, nuestro Salvador. Allí brotó el árbol que llevó al cordero que salvó a Isaac. Esto es típico siempre de relacionar a Jesús con Isaac. Allí David, ojo, allí David vio al ángel que estaba de pie llevando una espada de fuego. Ojo, que también lo están relacionando con todo lo que hemos visto. Allí Abraham levantó a Isaac sobre el altar. Allí el Mesías descendió sobre la cruz. Os he puesto entre paréntesis, pues alguno no conoce esto, que digámoslo así, aunque pone ahí la caverna, es la cueva de los tesoros, lo vemos claramente, es una obra apócrifa, pseudoepigráfica, que contiene varias narraciones relacionadas con la Biblia cristiana. Fue escrita en lengua siríaca aproximadamente a finales del siglo VI o a principios del VII, y su autoría tradicionalmente es atribuido a quién, a Efrén de Siria. Entonces, San Efrén, es decir, alguien bastante conocido. Por eso es la cueva de los tesoros, caverna de los tesoros, etc. Aunque la cueva de los tesoros es geográficamente incorrecta al ubicar el Gólgota en la era de Ornán, el propósito principal del autor es unir los sacrificios voluntarios de Isaac y de David con, digamos, y Abraham con Jesús, ¿vale? Además, aunque Dios rechazó, ojo, aquí está lo importante, aunque Dios rechazó el autosacrificio de David, la oferta de David de la casa de su padre parece encontrar cumplimiento para Mateo en Jesús, quien tiene el pedigrí o tiene la capacidad o el estatus para realizar esta tarea porque es el Mesías, el hijo de David y el hijo de Abraham. Por eso se cumple lo que dice del 26, 54 y 56, aquello que es absurdo. ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras que dicen que así debe suceder? Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué se tiene que cumplir? Pues el juramento de David, porque no aceptó el de David, pero la casa de su padre, pues en Mateo ha relacionado todo esto para llegar aquí. Jesús lo cumple aquí. Y ahora os he puesto un esquema porque todo lo que hemos leído a lo mejor es complicado, pero con esto, con solamente esta parte, vais a ver los paralelos. Es decir, no solamente hablar, sino lo vais a ver visualmente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Os he puesto David cuando su amigo y consejero Agitofel lo traiciona, el segundo de Samuel 15:12, y Absalom envió a Agitofel, Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalom. Aquí vemos la traición. Cruza el torrente Cedrón en segundo de Samuel 15:23. Mientras todo el país lloraba en altavoz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. David cruza el torrente Cedrón. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, el mismo lugar, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Sube el monte de los olivos, David sube al monte de los olivos, y allí llora con la cabeza cubierta y los pies desnudos, que es la agonía de Jesús en Getsemaní. Segundo de Samuel 15:30 nos dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
David se pone a rezar en el 32, igual que Jesús en Gesemaní, que está en el Monte de los Olivos, como David. Segundo de Samuel 15:32. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí que Husai, arquita, salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. David se apiada de sus compañeros y ordena a Sadoc y a los suyos que vuelvan a Jerusalén en segundo de Samuel 15:27. Jesús dice lo mismo en Juan 18:8. Dejad ir a estos. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos. Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Esto los intenta, digamos así, salvar, ¿no? Igual que Jesús. Dejen ir a estos, solo me busquéis a mí. Agitofel ve que sus planes contra David fracasan y se ahorca como Judas. Segundo de Samuel 17:23. Lo mismo, exactamente es la misma cadena, con los mismos sucesos, suceden igual. Viendo a Agitofel que no había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó, fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó, y así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ahora, la parte más filológica y más importante, la parte de abajo. Correspondencia verbal entre lo que dice Mateo 27:5. Bájalo un poquito para abajo para que lo ven en el amarillito. Espera, ahí. No, primero lo hablamos entonces, porque si no, no lo van a ver. Entonces, bueno, vamos a ver una correspondencia verbal entre Mateo 27:5 y segundo de Samuel 17:23, es decir, este del ahorcamiento. Uso idéntico y poco común de Appleton, que sugiere que Mateo, o la tradición que recoge evidentemente, está haciendo alusión deliberadamente a la muerte de Agitofel al narrar la muerte de Judas. Y esto también los pone Orígenes, que dice que aquel que se levantó contra David fue Agitofel, así como aquel que se levantó contra el Salvador fue Judas el traidor. Específicamente, Judas implementó el astuto plan de Agitofel para traicionar a David, al traicionar al hijo de David, Jesús. Vemos que Orígenes lo está relacionando. Y aquí vemos, en amarillito, en la segunda línea es lo mismo. En griego. Se ve, Carla, en amarillo, de segundo Samuel 27. En la segunda, es la misma palabra en griego. Las dos palabras en griego. La de abajo, la misma palabra en griego. Y abajo lo he traducido. Judas habiendo traicionado a Jesús, Agitofel habiendo traicionado a David, salió y se ahorcó. Lo mismo. Exactamente igual. Literalmente es igual. Esto es de la Septuaginta, evidentemente. Ojo, esto no es lo Masoreta, ni nada por el estilo. Esto es la Septuaginta. Y aquí, una todavía mayor, que es entera. Segundo de Samuel, vemos aquí claramente con Mateo. El segundo de Samuel 15:16, hacia abajo, hasta el 17:23, como hemos visto lo que sucede, y que es el ahorcamiento de Agitofel, y vemos en Mateo. Si os dais cuenta, la penúltima y la última es la misma. La primera, la de 16, es la misma. La segunda es la misma. Es decir, la tercera también encaja. Es decir, van a ir encajando los textos. Si te das cuenta, encaja a la perfección. Por eso hemos culminado diciendo que la tipología de Judas Agitofel es ampliamente reconocida en la historia de la interpretación, incluyendo a todos esos autores que no los vamos a leer. Ahora la gente dirá, vale, perfecto, Mateo ha utilizado esto de Agitofel y David, y a ver, la patrística cristiana lo dice, la teología lo dice, Calvino, hay un montón de autores aquí, o sea, puede ser verdad. Pero ¿y la muerte de Hechos? Pues la muerte de Hechos está relacionada con Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque lo vemos, a ver. Hechos 1:18 nos dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de la cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La muerte de Judas en Hechos sería, bueno, y otro error, está escrito a mano, lo siento, está inspirada en la muerte de Antíoco IV Epífanes en el libro de Macabeos. Si vemos 2 Macabeos 9:7-12, enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha, pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Y del cuerpo impío pululaban sus gusanos, sus carnes caían a pedazos y su efecto hedor aprestaba a todo el ejército. Vemos que es lo mismo, se cae, se desparrama y se derrama todo. Incluso las entrañas, igual que Antíoco IV Epífanes. Está imaginado en base a lo que sucede a Antíoco IV Epífanes. Los dos relatos. Que claramente se está utilizando lo que le sucede a David para decir, lo que le sucedió a David le sucede también a Jesús porque es su descendiente. Y allí donde hubo una promesa que no se ha podido cumplir, Jesús la va a cumplir porque el sacrificio de David no lo va a aceptar, pero el sacrificio de Jesús en nombre de su casa
sí lo va a aceptar. Y ese es el sacrificio de Jesús. Eso lo está pensando Mateo al escribirlo. Algo súper importante para precisar por si a alguien no le ha quedado claro. El autor de Mateo está usando la Septuaginta para relacionar los relatos de Agitofel y el de Judas. No está usando el texto hebreo, sino la Septuaginta. Es que de repente, como desde el mundo más mesiánico, se espantan que el Nuevo Testamento utilice la Septuaginta y no el texto hebreo. Como para que no queden dudas, el autor de Mateo utiliza la Septuaginta, Sí, ¿cierto? bueno, No hay dudas números con eso. romanos, los números romanos son difíciles ahí. Sí, ¿no? No, Y hay gente que se niega a eso, o sea, ¿cómo van a estar usando la Septuaginta? Les horroriza pensar en algo así. Y lo pero es que otro, disculpa, pero, dale. pero me refiero, el paralelo está en griego. O sea, hemos puesto el paralelo en griego. Bueno, sí, del inglés me refiero. Porque casi todos los libros académicos están en inglés, pero me refiero. Es un Lenny, es paralelo. que los que quieren refutarte son mudos, ciegos y sordos. Entonces, a lo mejor no van a ver nada, pero aún así. Ah, Lo, bueno, la refutación de esos que te ponen copia y pega y pone abajo fuente, la atalaya, la watchtower o algo así, te ponen ahí y copia y pega. Además, abajo ponen la fuente de ellos, o sea, copia y pega. Y te dicen, bueno, refutado, joder, pues yo que sé, agarro un texto por ahí de una página judía y digo, ah, la refutado, ya está. claro. Eh, Y el autor de Hechos y la muerte del Judas de Hechos tiene la similitud en Segunda de Macabeo, ¿cierto? Con Antíoco Epífanes IV. exactamente, Entonces ahí tenemos exactamente. las diferencias, ¿cierto? Sí, sería segundo de Macabeos 10, del 9, 7, 12, porque empieza en el 7 cuando ese cae y se desparrama. Y luego hasta el 12, que termina con el 12 porque vemos lo de las entrañas y todas estas cosas. Es decir, está básicamente expuesto. Lo de Samuel, básicamente de segundo de Samuel 15-16 al 17-23. Por si hay alguno que lo quiere leer desde ahí, que se lea desde el Claro, 15-16, 17-23, desde la Septuaginta. Que vaya a buscar en un buscador y ponga Septuaginta, segundo de Samuel 15, y se lea desde el 16 para adelante, y el 15, perdón, 15, 16 y 17. claro, Desde el sí, 15 y el 16. Y luego se vaya a leer Mateo, el 26 del 30 hasta el 27.5. Se va a leer y que lo ponga. Ya en claro, griego, sí, yo creo que es más difícil, pero aunque sea en español, pero que tenga las dos versiones de la Septuaginta, no del hebreo de los masoretas. Así lo va a ver mucho más claro, porque vamos, hay palabras que hay frases que están copiadas y pegadas. Es decir, si vemos 17, 23, 27, 5, es copiado y pegado. Si vemos la 15, 18, 26, 30, es copiada y pegada. La de ajá, 27.5 de Mateo y 2 Samuel 17.23, ahí es copiada y pegada. Por eso lo hemos total. puesto en español con el griego entre paréntesis, copiada y pegada, es decir, es lo mismo. Porque Ujú, el autor, ya lo sabemos porque aquí viene nuestro amigo Jesús Barrios y nos cuenta estas cosas, pero hay un detrás, hay analogías en las cuales desde el principio te quiere vincular Mateo a Jesús con Moisés, con ese inicio del nacimiento de la infancia de Jesús, y te quiere relacionar con David, porque claro, tiene que dar ciertos cumplimientos, una liberación espiritual, y luego tiene que cumplir aquellas cosas de David, porque él es el Mesías, hijo de David, entonces la tiene que cumplir. Mateo busca que se cumpla esto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Evidentemente que estos hechos no son como tal históricos o narrados como tal históricos, sino que existe, o sea, es decir, no es que Judas no exista, porque Judas seguramente existió. Es decir, a lo que estamos hablando es que lo que conocían de Judas seguramente era que Judas había traicionado a Jesús. y luego se añade lo otro. Claro, y tienen que hacer un relato de todo lo sucedido. Saben que Judas era un discípulo que traicionó a Jesús. A partir de ahí tenemos que relacionarlo. ¿Cómo? ¿Qué mejor manera con Mateo? Con, Claro, con, con Samuel, con David. Agitofel, claro, Agitofel con esta traición a David. Claro, Ujú, porque ahí ve que hay dos juramentos de David. Uno dice, juro por mí y por la casa de mi padre. Y dice Dios, por ti no lo voy a creer el juramento, sino que haz esta ofrenda. Vale, y la casa de David, el autor ve que eso se ha quedado ahí en el tintero, es decir, que nadie ha cumplido eso. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sabes? Es decir, no ha aparecido Dios diciendo, esto no. ¿Sabes? Aunque claro, alguno pensará, la casa de mi padre Ishai o Jesé no es hacia abajo, pero bueno, alguno lo pensará, es decir, la casa de su padre no es la casa de David. Bueno, yo qué sé, lo que sea. El autor está pensando que eso no se ha cumplido, porque Dios no ha dicho nada. Y como no ha dicho nada, dice que lo cumple Jesús. Por eso dice, para que se cumpliéselo, ¿quién estaba esperando que se cumpliera algo que dice ahí de que no se aceptó un sacrificio? Y claro, porque un judío te va a decir, un fariseo te va a decir, pero cuando Dios rechaza el sacrificio de Moisés o Dios rechaza el sacrificio de David es porque no quiere
que alguien muera por los pecados de otro. Es decir, no acepta sacrificios humanos. Pero, sin embargo, el autor está pensando, Jesús ha hecho un sacrificio y aquí vemos que este sí lo está aceptando. No acepta el de David, pero acepta el de la casa, por su casa, por David. ¿Qué lo hace Jesús? Que lo cumple todo y rellena el hueco que faltaba. Evidentemente, Jesús va a rellenar lo que ahí faltaba. Eso es lo que está pensando el autor. Y claro, evidentemente se puede ver porque vemos que en el griego lo está copiando. Porque quiere hacer ese paralelo. Quiere decir, esto llegó hasta aquí con David, pero Jesús va a cumplir esto. Todo lo que faltaba aquí lo va a cumplir. Y siempre, claro, mejor. Porque, por ejemplo, David no sabe que le van a traicionar, pero Jesús sí lo sabe. Jesús sí sabe que le van a traicionar. Es decir, siempre Jesús es superior, evidentemente, porque es el Mesías, ¿no? Entonces lo tiene que representar así. Pero vamos, yo creo que la gente lo ha entendido, o se entiende, yo creo. Sí, sí, total. Y además, claro, esos cuadrados destacados en amarillo no pueden dejar lugar a dudas. O sea, está uno al lado del otro. Sí, sí, espero. Ahora ya Bueno. el ejercicio de la gente sería, si es que no lo cree, comprobarlo. Ya eso queda en Sí. cada uno. Bueno, eso ya, bueno, qué bueno, pero por lo menos que pongan algo, o sea, que estén una hora diciéndonos algo, por lo menos, ¿sabes? De decir, ¿no? O sea, no como Veloz, que se diga 20 minutos insultando y ya no dice nada. Me refiero a alguien que nos diga algo, porque luego a mí me dicen refutación, pero yo no veo ninguna. Yo me he escuchado todas las refutaciones que me han hecho y no he visto ninguna. O sea, te tira una hora diciendo hijos del diablo, Satanás, luciferino, y al final yo digo, bueno, vale, ¿y qué? Al final yo no saco de aquí nada. El testigo de Jehová me dijo, la Septuaginta es más fiable o más confiable que el texto de los Masoreta. Digo, bueno, vale, le respondí. Y ahora me hace un vídeo diciendo, no, pero es que la Septuaginta que tú estás hablando, esa no existe. Esa se la inventó la Iglesia Católica. La que utilizan los discípulos, esa no existe. Yo digo, o sea, ¿y qué está citado en el Nuevo Testamento? ¿Una Septuaginta que no existe? Por eso yo te digo que aquí hay un lío con el tema de la Septuaginta, porque la gente se hace la idea que todo lo que en el Nuevo Testamento mira hacia el Antiguo Testamento es todo hebreo. Sí. Y les cuesta comprender la influencia de la Septuaginta en ese periodo. Ni siquiera conocen cuál fue el trabajo de la Septuaginta y lo que conocen es a través de la carta de Aristea. O sea, se hace la idea de que todo es ficticio. No, pero yo sé lo que ocurre ahí. Lo que ocurre es que creen que si aceptan la Septuaginta están aceptando el canon de los deuterocanónicos de los católicos. Ajá. Entonces, claro, ellos quieren negar eso. Entonces, pero claro, negar eso provoca un problema, porque si tú dices, la Septuaginta fue inventada por la Iglesia Católica. Claro, entonces, claro, si el Nuevo Testamento tiene un 80% de citas de la Septuaginta, el 80% de las citas del Nuevo Testamento son falsas, porque están citando un texto inventado por la Iglesia Católica. Entonces, el 80% de las citas de la Septuaginta son creación de la Iglesia Católica. Entonces, al final, el Nuevo Testamento está inventado por la Iglesia Católica. Claro, entonces podemos situar a la Iglesia Católica en la dinastía tolemaica, desde Ptolomeo II, una cosa así. Efectivamente. Desde Alejandro Magno ya la impuso y ya desde ahí... Es sarcasmo, hay que aclarar que es sarcasmo. No, ya la impuso. El templo de Leópolis era la basílica, ¿sabes? De Vaticano. Y luego pues la fueron desplazando. No, pero claro, uno dice, a ver, es que no se oyen, pero dicen, la patrística cristiana es un invento católico. La Septuaginta es un invento católico. Digo, vale, y cuando el Nuevo Testamento está citando la Septuaginta, entonces que tenemos un invento católico. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Un invento católico. Entonces, no sé, yo hay cosas que, claro, bueno, ¿y qué vas a responder? Es mejor hacer vídeos así, ya está. Hacemos vídeos, que la gente los vea, cosas muy interesantes. A mí esto me parece muy interesante, un poco pesado porque son 13 hojas, pero bueno. No, pero súper interesante. Nunca yo había escuchado como esta versión de las muertes de Judas de una manera tan interesante. Nos pasó lo mismo, bueno, nos pasa contigo en todos los videos que expones en este canal, que le das ese tinte de hacer el tema interesante, llamativo y que la gente quiera aprender. Es lo que al menos me pasa a mí. Pero bueno, yo estoy súper feliz, Levi, con esta primera vez que tengo con la temática de Semana Santa, que puedo tener tu participación y la de Jaco. Porque Jaco siempre colabora, pero Jaco siempre colabora con la Semana Santa en este canal, pero primero es que los dos están acá. Hombre, y Jesús Barrios, porque Jesús Barrios, yo iba a hacer la pasión histórica. Sí, pero a Jesucito, nuestro Señor, siempre lo tengo en el canal. Claro, pero claro, el objetivo principal era que Jesús Barrios dijera, a ver, la Pascua esenia no cumple bien, pero vamos a hablar de la Pascua histórica. Entonces yo dije, premarcana, hay un, digámoslo así, una tradición premarcana
que tuvo que existir antes de Marcos, porque lo utilizan como base. Entonces, a partir de ahí vamos a decir, ¿por qué no hay historicidad en los del Evangelio? Ahora, ¿y qué sería histórico? Pues vamos a ver lo que es histórico. Entonces, un análisis filológico, histórico, Claro, eso es una hora y pico hablando, me refiero, tranquilamente, porque claro, son 2 libros. Por ejemplo, el libro entero de Piñero, por ejemplo, que está aquí, La Pasión. Por cierto, un libro que yo lo recomiendo a todos, lo tienen que leer 100%. Bueno, muchas gracias, Levi, por esta primera participación. Gracias a los amigos que van a ver este en el video. Recuerden comentar, dar like, compartir y sugerir nuevos temas porque ya tenemos hablado con Levi varios temas para continuar abordando en este canal. Hay que terminar lo de Daniel, pero para mí era importante tenerlo por primera vez con esta temática que es de cada año en el canal. Gracias, Levi. Jape Sasamea y un gusto, como sabes. Así que la próxima, Daniel, ¿no? Ya trataremos ese tema. Sí. Adiós. Vitraot.